y recordamos la experiencia de El Salvador en la Copa del Mundo. El 26 de junio de 1969, El Salvador se enfrentó a su vecino, Honduras, en una eliminatoria para el Mundial. Tras haber conseguido una victoria cada uno, se trataba de su tercer encuentro en 3 semanas. El desempate se jugaría en el Estadio Azteca de Ciudad de México y el perdedor quedaría fuera del torneo. Mauricio Pipo Rodríguez anotó el gol de la victoria para El Salvador por 3-2. De hecho, creo que fue el evento deportivo más importante de esa generación. Y haber sido yo el que hiciera el gol, pues también me elevó a esa categoría de importancia que tuvo el juego. Y a través de mi vida, incluso estamos ahorita a 40 años de eso y estamos platicando de eso, precisamente, ¿verdad? De que ese gol con el que ganamos, faltando, ¿qué? 10 minutos, 12 minutos para terminar el partido, especialmente la situación que existía tensa entre los dos países por otras razones, ¿verdad? Le envolvió de más importancia el deporte. 3 semanas después del partido, los dos países entraron en guerra. Los enfrentamientos duraron 4 días y se saldaron con un costo de 2.000 vidas. Los motivos fueron relacionados con una reforma agraria y un tema de inmigración. Sin embargo, el conflicto pasaría a la historia como la guerra del fútbol. Lo cual siempre lo hemos tratado de aclarar, pero mucha gente todavía cree erróneamente que eso fue una causa que incidió para la guerra. Sin embargo, como eso se generalizó, se mundializó, ¿verdad? Debido al error ese, pues el gol y la importancia y que me arrastró a la persona que lo hizo, que en este caso fui yo, pues realmente me cambió la vida. Poco después, El Salvador conseguiría la clasificación tras derrotar a Haití. Menos de un año después, Rodríguez formó parte de la primera selección salvadoreña que participó en una Copa del Mundo. Su primer partido fue frente a Bélgica, también en el Estadio Azteca. Aunque tuvieron algunas chances, Bélgica consiguió una cómoda victoria por 3-0. La dedicación que uno le puede tener al deporte no es como en los equipos de Europa o incluso de Sudamérica, que son profesionales y que pasan las 8 horas al día haciendo su deporte. Eso se sintió allá. La diferencia, que cuando nosotros nos habíamos preparado mejor que en otras ocasiones, pero la diferencia de preparación y de recursos que tenían las otras selecciones se sintió a la hora de los partidos. El siguiente rival de El Salvador fue México. El partido terminó 4-0 a favor de los anfitriones y será recordado por uno de los goles más polémicos en la historia de los mundiales. El partido entró en los descuentos del primer tiempo empatado a 0 y en ese momento los salvadoreños creyeron que les habían adjudicado un tiro libre. Pero el que pateó el tiro libre fue México y como los salvadoreños habían avanzado, su portería había quedado al descubierto. El gol fue declarado válido. Visiblemente desmoralizados, los salvadoreños se entregaron y ya no hubo nada que hacer. Tras otra derrota frente a la Unión Soviética, la selecta volvió a casa sin haber conseguido ningún punto. El regreso acá, como siempre la gente se ilusiona, no fue tan bonito como la ida, sino que venía un poquito, las personas estaban un poco traumadas pretendiendo que nosotros teníamos que haber hecho más en el Mundial, cosa que si uno lo pone a ver fríamente, pues era poco probable. Sin embargo, el fútbol es pasión y la gente siempre quiere que el equipo gane. Los días de Rodríguez como jugador terminaron apenas 2 años después debido a una lesión. En 1980 se convirtió en el entrenador de la selección nacional y 2 años después condujo a El Salvador al segundo mundial de su historia. Desde entonces no han vuelto a participar y en cierta medida la clasificación para España 82 es el mayor logro del fútbol salvadoreño, ya que dejaron a México por el camino. Sin embargo, las dificultades empezaron incluso antes del torneo.
Rodríguez quería que jugaran partidos de preparación en Europa, pero sus solicitudes no fueron atendidas. Además, el campeonato coincidió con una guerra civil en el país y los problemas financieros de la federación eran tan graves que viajaron a España con 20 jugadores. Una vez allí, el primer partido de El Salvador en la Copa del Mundo del 82 terminó en un completo desastre. Se enfrentaron a Hungría en Elche solo para ver cómo la portería de Luis Guevara Mora recibía un gol detrás de otro. Los húngaros ganaron 10-1. Fue la única vez en la historia del Mundial que el marcador alcanzó los 2 dígitos. En medio de semejante desastre, hubo una cosa rescatable. Cuando perdían 5-0, Luis Ramírez Zapata metió el primero y hasta ahora único gol de El Salvador en un mundial. Hay una anécdota que yo no la escuché, sino hasta después, que cuando hizo el gol Zapata, que lo abrazaron y él gritaba el gol, alguien le dijo, no lo grites, se van a enojar y nos van a meter más. No sé si será cierto o algo que inventaron después, pero realmente es paradójico, pero es como digo, es lo lindo del deporte, te da las mejores satisfacciones, las peores derrotas. El Salvador sufrió otras 2 derrotas, pero con un resultado final mucho más digno, 1-0 frente a Bélgica y 2-0 frente a Argentina. Toda la atención de la gente se cifra en ese partido. Se ha olvidado que en los otros 2 partidos se jugó bien. Bastante bien. Se han olvidado que se clasificó en condiciones difíciles en Honduras, ¿verdad? Entonces todo se perdió debido a ese accidente futbolístico que es el 10-1. Como digo, se estigmatizó por el resultado contra Hungría, que fue un accidente del fútbol, porque yo podría asegurar que hubiéramos jugado 10 veces más contra Hungría y no nos vuelve a ganar en esa proporción. Después del Mundial, Pipo Rodríguez dejó de entrenar y hoy es un empresario de éxito. Sin embargo, ocupa un lugar muy especial en la historia del fútbol del país. Después de todo, su presencia fue clave en las únicas 2 incursiones de El Salvador en el Mundial. Es parte de la vida, no todo es bueno ni todo es malo, ¿verdad? La verdad es que, por un lado, tengo ese honor y ese privilegio de haber hecho algo importante, positivo para la selección de El Salvador y también haber sufrido la derrota más grande que El Salvador ha tenido. Ambas cosas son, dijéramos, la lógica de la vida, ¿verdad? Que uno tiene que vivir con lo bueno y con lo malo.